Bien, espero que el circular de las hojas no afecte la atención de ninguno. Estoy muy contento por la última bendición que estamos recibiendo. La última bendición, la más fresca de todas. Estoy muy agradecido con el Señor porque se retardó el almuerzo. No me gustaba mucho la idea de predicarles el último tema que ahí figura como de consagración, con los estómagos llenos aquí sentados. Pero obviamente no dije nada, pero el Señor, que sabe hacer las cosas, retardó el almuerzo y estoy muy agradecido con el Señor por eso. Y espero que ustedes también, porque tengan la seguridad de que van a entender un poco más sin comida que con comida. Hemos tenido en esta reunión, hermanos, expresiones sumamente solemnes y elocuentes, permaneciendo hasta el fin y la victoria final. Y las dos expresiones denotan movimiento. Ninguna de esas dos frases puede concebirse sin movimiento. Y eso es lo que Dios ha hecho con su pueblo a través de la historia. El pueblo de Dios a través de la historia ha sido un movimiento. No ha sido una cuestión estática, estancada. Y ustedes recuerdan que cuando en el plan de Dios, de manera especial y particular, vio que había llegado el momento de formar un pueblo con ciertas formalidades, inclusive externas, entonces llamó a Abraham. ¿Y a qué lo llamó? A moverse. ¿Y qué le dijo? Sal de Ur de los Caldeos. Y Abraham salió de Ur de los Caldeos e hizo el movimiento hasta un lugar. Pero ahí el Señor le dijo: no has terminado el movimiento, te falta, hay que seguir. Yo te dije, sal de tu tierra, pero también te dije, sal de tu parentela. La parentela que se opone al movimiento, la que no entra en el movimiento, va a ser estorbo del movimiento. Por lo tanto, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham se movió. Y en lo que a él respecta, cumplió la misión. Con debilidades y defectos. ¿Los tuvo Abraham? Pero Abraham no fue desobediente y rebelde. Espero que de esta reunión ninguno se vaya sin entender la diferencia entre las dos cosas. Porque el laodicense dice: lo que me consuela es que el Señor dice que por débil y defectuosa que sea la iglesia. El laodicense no es débil y defectuoso. El laodicense tibio es apóstata y rebelde y desobediente. Nadie debe irse de aquí sin entender bien esa diferencia. El que está en el movimiento se ha empezado a mover de la tibieza hacia afuera, de la tibieza hacia el calor. Ese está saliendo del estado laodicense, el cual va a ser vomitado, y ese está en el movimiento. El que no está en ese movimiento está en apostasía. Después de Abraham, pasados unos cuantos años, o en los mismos días de Abraham, entre los que estaban en ese problema de obedecer o no, completamente o no, y a veces pues hechizados y atraídos por el mundo, por las influencias de su parentela, como en el caso de Lot,
Recuerden que fue la esposa la que influyó poderosamente, dice la hermana Juá, y ella fue la que prácticamente determinó que Lot se estableciera en Sodoma. Pero Dios le dijo a Lot, muévase de Sodoma. Y él se movió, y por lo menos él fue tizón arrebatado del incendio. Los otros que se movieron y sacaron el cuerpo de Sodoma, pero con el corazón en Sodoma, de nada sirvió que hubieran sacado el cuerpo de Sodoma. La esposa murió recién en las goteras de Sodoma. Y las hijas, ustedes saben el fin de las hijas, aunque huyeron del fuego de Sodoma ese día. No habían entrado en el movimiento. Pasaron los años y el Señor ahora llama a un pueblo que había sido esclavizado no por fiel, no había sido perseguido por Faraón por causa del Evangelio, sino porque vino la esclavitud en Egipto. ¿Lo han leído? Léanlo en Ezequiel 20. Por cuanto se rebelaron contra mí en la tierra de Egipto, por eso les cayó encima la esclavitud. Pero llegó el momento que clamaron al Señor, y el Señor, siempre extendiendo su misericordia, entonces llamó al pueblo que saliera de Egipto y se pusiera en movimiento. ¿Hacia dónde? Hacia Canaán. Y a ese pueblo, recién nos dice el registro bíblico en Éxodo capítulo 19, en el mes tercero de la salida de Egipto, los hijos de Israel llegaron a la tierra, al desierto del Sinaí. A los 3 meses de haber salido de Egipto, el Señor los llevó ya y los colocó junto al monte donde recibieron la ley. Y entonces el Señor habla y les dice, versículos 4 y 5. Leamos desde el 3. Moisés subió a Dios. Estamos leyendo Éxodo 19. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿A cuántos llamó el Señor en esa ocasión? ¿Quiénes en este texto son vosotros? ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? Todos los hijos de Israel, las 12 tribus. Las 12 tribus fueron llamadas para que fueran un reino de sacerdotes y gente santa. ¿No es eso lo que dice el texto de manera clara, diáfana, transparente? Vosotros, todos, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero el pueblo no entró en ese movimiento, entró en otro movimiento, el movimiento del yo, de lo mío. Y se dedicaron a multiplicar el ganado. Habían salido con ganados de Egipto. ¿Han leído ustedes el propósito del ganado que sacaron los hijos de Israel? ¿Lo han leído? Vamos a mirarlo. Vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo, el capítulo 10. Y el versículo 26. Y aún podemos leer desde el 25 mejor. Pero establezcamos un poquito el marco de estos versículos 25 y 26. Cuando el pueblo de Israel
Llega el momento de salir y Faraón reta a Dios y dice, ¿quién es él? Y entonces el Señor le dice, ya vas a ver quién soy. Y empiezan las plagas. Y después de una serie de juicios, Faraón entonces llama a Moisés y le dice, muy bien, ¿cuál es la propuesta? Moisés le había dicho inicialmente, vamos a ir 3 días. Ahora los llama en la primera instancia Faraón, y no voy a leer todos los textos porque nos alargamos, y le dice a Moisés, muy bien, ofrezcan sacrificios a Dios aquí en la tierra de Egipto. Y Moisés le dice, no se puede servir a Dios en Egipto. En Egipto todo está determinado para arruinar el servicio al Señor. En Egipto es hasta difícil guardar el sábado porque la basura pasa el sábado. Y si usted no saca la basura, ¿qué va a hacer con la descomposición el resto de la semana? Entonces hasta el sábado corre peligro en Egipto porque la basura pasa es el sábado. Así es de que los hijos de Israel dijeron, Moisés dijo, lo siento. Y Faraón dijo, entonces no hay trato, está bien. El Señor siguió apretando el tornillo con otras plagas y Faraón vuelve a llamar a Moisés, le dice, bueno, está bien, váyanse ustedes los varones. Moisés le dice, no somos masones. Faraón dice que no, bien, entonces no. La tercera vez, ahora Faraón le dice, venga, está bien. Frente a la presión que Dios ahora estaba haciendo, mostrándole a Faraón quién era, porque él había dicho, ¿y usted quién es? Ya va a saber quién soy. Ahora Faraón le dice, está bien, váyanse con las mujeres y los niños. Está bien, pero, a ver, usted me dijo que iban a adorar a Dios, que ustedes son espirituales. Entonces, hagamos una cosa, váyanse con las mujeres y los niños, pero déjenme los ganados. Y ahora sí leamos el texto, porque ahora viene el texto y la respuesta de Moisés. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos para que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña. Y escuchen, los que no habíamos leído esto, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos cómo hemos de servir a Dios hasta que lleguemos allá. No solamente nos llevamos nuestros ganados, sino usted también nos debe dar. Y es que nuestros ganados nos los vamos a llevar porque con nuestros ganados vamos a servir a Dios. ¿Lo hicieron así? ¿Lo hicieron así? No. No nos confundamos, no movamos la cabeza y digamos que sí. No. Sacaron los ganados y los pusieron fue al aumento. ¿Hacen eso aquí en Bolivia? ¿Hablan así? ¿Aquí no hay esa modalidad de ganados al aumento? Bueno, a multiplicarse y a multiplicarse. ¿Para quién? ¿Para quién pusieron a multiplicar el ganado? Oh, para el yo y para decir, el Señor me ha bendecido. Oh, es que el Señor bendice. Y hacer un trato con el Señor. Del Señor es el 10 y mío el 90. Entonces, con ese trato, el ganado se multiplica y eso es bendición del Señor. Eso creyeron los israelitas. Estaban engañados, no habían entendido. Y entonces, como Dios llamó a todo un pueblo para que fuera reino de sacerdotes y gente santa y entrara en el movimiento de servicio a Dios, pero dedicaron los recursos al servicio al yo y a dar la limosna del 10, entonces ahora el Señor dice, pues ¿qué vamos a hacer? Me toca
los menos malos, la tribu de Leví. Lo que se puede rescatar para que establecerlos como sacerdocio. Y entonces Dios estableció la tribu de Leví, porque el pueblo no había entrado en el movimiento y había rechazado el privilegio de ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y ustedes conocen la historia posterior de Israel. Esos que no entraron en el movimiento, ¿en qué fecha o al cuánto tiempo de haber salido de Egipto estuvieron en el desierto del Sinaí, al pie del monte Sinaí? ¿Al cuánto tiempo? ¿Leímos? Hoy lo leímos en Éxodo 19. ¿A los qué? En el mes tercero, a los 3 meses. Y qué impresionante esto, hermanos. Ustedes recuerdan que cuando el Señor entonces dio su pacto y les prometió eso, ¿qué dijeron ellos? Entonces el pueblo respondió a una, versículo 8, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho que haremos. El Señor promulgó la ley y a los 40 días hicieron todo lo contrario que el Señor había dicho. Y a pesar de la idolatría que ocurrió en el Sinaí, al terminar el segundo año de la salida de Egipto, estaban en la frontera con Canaán. No lo dice la Biblia de manera explícita, no lo dice tampoco de manera explícita el Espíritu de Profecía, pero claramente podemos deducir que si no hubiera ocurrido la apostasía en el Sinaí, antes de los 2 años, el pueblo de Israel habría estado en el límite para entrar a Canaán. Pero la apostasía en el Sinaí retardó y fueron necesarios 2 años. Y a los 2 años estaban ahí porque en el designio de Dios era su propósito y su deseo que entraran a poseer la tierra. Y llegaron a Cades Barnea y ustedes conocen perfectamente la historia. El pueblo no había entrado en el movimiento, no estaba preparado para eso, porque habían rechazado la preparación que Dios quería darles. Y entonces, lo que debería haber durado menos de 2 años, ¿cuánto se demoró? 40. Y los que no entraron en el movimiento dejaron sus huesos en el desierto. Eso ocurre cuando no entramos en el movimiento. Nuestros huesos quedan como cadáveres a la vera del camino. Finalmente, entraban en el movimiento algunas personas de todo ese conglomerado, porque a través de la historia Dios siempre ha tenido un movimiento. Así es de que a través de todo ese tiempo, entonces, en una época, en el grupo de 2 millones, habían apenas 7,000 personas en el movimiento. Los otros estaban en el movimiento de la apostasía. Y así, a través de la historia, llegamos a Jesús. Y finalmente, cuando Jesús vino, llegó la última oportunidad de ese pueblo y ustedes saben lo que ocurrió. Ahora, muy interesante, ustedes recuerdan que el pueblo judío, de manera profética oficial, o sea, de una manera de acuerdo a la profecía, fue el pueblo de Dios en la tierra visible, denominado y organizado, ¿hasta qué año? ¿Hasta qué año? Hasta el año 34. ¿Y en qué años fue que Jesús desarrolló su ministerio? Entre los años 27 y 31. Oh, qué interesante eso. Y para los que tienen dudas de iglesia y asuntos y organización y eclesiásticos y cosas de esas,
eso, si hay algo fácil es eso, si estamos dispuestos a mirar a Jesús. Porque el ejemplo perfecto es Jesús. Y Jesús vino a una iglesia que tenía tremendos problemas. Pero es muy interesante, Jesús no vino a formar otra organización. ¿O cómo se llamó la organización que fundó Jesús? ¿Alguien me ayuda? Si él se fue en el 31 y la organización judía y Jesús, por supuesto que iba a respetar la profecía. Si Jesús no respeta la profecía, entonces ¿qué vamos a hacer? Y esa iglesia había que respetarla desde el punto de vista estructural, había que respetarla hasta el año 34, por lo menos. ¿Correcto? Y Jesús se fue en el 31. ¿La respetó o no la respetó? Claro. Pero es que Jesús fue a algo que estaba ya muerto, que estaba como los elefantes muertos de pie. Vino a fundar un movimiento. Y Jesús no vino a formar otro atrio, ni otra estructura administrativa. No vino a derribar la organización de Caifás. Fue a sembrar la verdad en el corazón y con eso formar un movimiento. Y a los que llamó a ese movimiento no les ofreció empleo, no les ofreció cargos, no les ofreció sueldo, no les ofreció títulos, no les dijo cómo, no les pintó el organigrama ya que tenemos en las empresas para saber quién está arriba y quién en la mitad y quién abajo. No hizo la pirámide, nada de eso pintó Jesús, sino les hizo una propuesta. El que quiera integrarse en este movimiento, venga a servir, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame y yo le voy a dar una capacitación y lo voy a constituir en pescador. Jesús, eso fue lo que hizo, y llamó a la gente y les dijo, vengan, los voy a volver pescadores. Y por eso no tuvo muchos problemas de tipos administrativos, siempre hubo algunos, pero él no tuvo problemas porque él no se metió en eso. Y ni siquiera usó palabras y títulos y términos que se hubieran prestado para malos entendidos. Apareció invitando a la gente a ser pescadores y llamó a pescadores, ellos eran los que mejor entendían el lenguaje. Y mientras esos pescadores permanecieron en el movimiento, estuvieron controlados los problemas eclesiásticos y los problemas de herejías y un poco de problemas en los cuales entra la gente que no está en el movimiento. La gente que no está en el movimiento se confunde y sacan teorías de diversa índole y creen estar cavando profundo en algunas cosas que sencillamente no tienen sentido para nuestra salvación ni para la misión que debemos cumplir. Y la gente que no está en el movimiento es igual en todas partes, similar a la que está en el movimiento. Después de que un servidor el año pasado llegó por allá de Europa, estaba un sábado predicando en un grupo de hermanos del campo, en un lugar cercano a Bucaramanga. Y en la tarde entonces tuvimos un diálogo muy fructífero. Y un hermano se levantó y contó cómo el sábado anterior, en Bucaramanga, que es una ciudad grande en Colombia, y ahí es la capital adventista en Colombia, como decir aquí en Bolivia, Cochabamba, allá en Colombia es Bucaramanga. En algún lugar habían tenido una reunión
Y en la reunión esa tarde habían gastado el tiempo y habían salido algunos hasta pues enemistados e indispuestos unos con otros, porque el tema profundo de investigación era de si Cristo en el cielo, en la intercesión que está haciendo, está sentado o está de pie. Porque resulta que en la Biblia hay textos donde uno parece decir que está de pie, pero Pablo dice de manera contundente, se sentó. Y cuando me dijeron eso, yo de una vez pues les comenté a los hermanos eso a qué respondía, porque les pude decir, increíble. Para mí fue eso, muy edificante en el siguiente sentido, en saber el origen de esas cosas y ver que el mismo espíritu se mueve en todas partes igual. 15 días antes había estado un servidor en Hamburgo. Hamburgo es la capital adventista de Alemania, hasta donde podemos hablar en esos términos tan reducidos que hay allá. Hamburgo, allá está la sede de la Unión Alemana. Y tuvimos reunión una tarde con hermanos adventistas. Y cometí el error, como lo hago con mucha frecuencia, de decirles que si había preguntas. Y efectivamente la pregunta de un hermano alemán, gente muy culta que habla unos cuantos idiomas, que leen 30 libros al año, cuando usted se sube a un tren encuentra a todo el mundo leyendo, eso parece que el tren fuera una escuela, gente que desarrolla el intelecto y que sabe mucho. Se levanta un hermano y me hace la pregunta que si Cristo estaba de pie o sentado. Allá con los cultos e igual con los menos cultos del campo en Colombia, soplando el mismo espíritu. Tanto el uno como el otro, el mismo espíritu en todas partes del mundo. El mismo espíritu para los que están en el movimiento y el mismo espíritu de distracción, de herejía, de error para los que no están en el movimiento. Muy bien. Repito, mientras los discípulos estuvieron ocupados, y de hecho ellos estuvieron absolutamente ocupados, no hubo herejías, no hubo situaciones, pero faltaron los discípulos y ustedes saben lo que ocurrió. Los que siguieron se sentaron solamente a estudiar lo que habían dicho los discípulos y ahora rápido empezaron las interpretaciones y pasó lo que ustedes saben. Ese asunto se degeneró tanto que ustedes saben que desde el punto de vista visible se convirtió en el misterio de iniquidad representado en el papado. Allá paró el asunto. Y entonces mientras la cosa estaba de esa manera, el Señor levantó, en diferentes épocas, yo voy a tomar apenas algunos ejemplos, y no puedo aquí hacer un relato histórico siglo por siglo, pero menciono, antes de llegar al último, menciono dos. Llamó a un comerciante, por allá casi llegando al año 1000, llamó a un comerciante llamado Pedro Baldo. Lo han escuchado, ¿cierto? Y el Señor tocó su corazón, él renunció, él entendió que las vacas y las ovejas eran para servir a Jehová. Y entonces, con lo de las vacas y las ovejas, se retiró a los Alpes y retiró su familia a los Alpes y empezó una escuela y una vida de fe, los famosos valdenses. Y ahora se usó otro disfraz para la gente que estaba en el movimiento. Eran tiempos muy difíciles y había que usar disfraces. Jesús había dicho, vamos a pescar, vamos a disfrazarnos de pescadores de hombres. Pedro Baldo dice, vamos a disfrazarnos de comerciantes.
y vamos a hacer comercio sin tener en lo más mínimo el corazón en el comercio. ¿No era eso lo que hacían los valdenses? Eran comerciantes. Era la manera, así como cuando el Señor llama hoy a un hermano y el hermano dice, voy a hacer pan. Y el pan es la excusa para poder llegar a la casa y tocar y ofrecer pan. Y rogarle al Señor que nos ayude para que junto con eso podamos ofrecer el pan de vida. Ese era el medio, era la excusa. Pero el corazón del hermano que ha entrado en el movimiento no está en las ganancias del pan. Y el Señor le permite, por supuesto, vivir dignamente y todo lo demás. Fue el movimiento de los valdenses. Y eso preparó a Europa hasta donde ellos pudieron tener influencia para la eclosión que tuvo después lugar con Lutero. Pero la historia se repite. Ustedes recuerdan, y salto ya, para 1844 tocó empezar otra vez, porque igual. Y entonces el Señor empezó el último movimiento profético de la historia. ¿Cómo se llamó? El movimiento milerita, correcto, pero también luego el movimiento adventista, ¿verdad? El movimiento adventista o movimiento del advenimiento. Y respecto a ese movimiento, el Señor tenía previsto, al igual que con el pueblo de Israel, que entrara rápido en Canaán. Y ya para 1878, la sierva del Señor había escrito que si el pueblo que había recibido el mensaje del tercer ángel hubiera realmente vivido esa verdad, el Señor ya habría venido. Pero el tiempo se demoró, esperando a la gente que entrara al movimiento. Y para 1888 hubo otra oportunidad. Y de eso, la hermana White escribió en 1893 que en 1888 había empezado la lluvia tardía. En el propósito de Dios había empezado la lluvia tardía. Y en los materiales, en los 4 tomos de los materiales de 1888, hay una cita de la hermana White, donde ella dice que el ángel de Apocalipsis 18, la idea que da, la figura que da es que el ángel de Apocalipsis 18, ¿cuál es ese? ¿Cuál es el ángel de Apocalipsis 18:1? ¿Qué es lo que hace ese ángel? ¿Qué hace? Alumbra toda la tierra con su gloria. La hermana White dice que ese ángel se vino del cielo, pero que los hombres lo hicieron devolver. Le tocó devolverse cuando ya se había venido. Faltaba la gente que entrara en el movimiento. Para 1901 se ve que hubo otro intento especial y otro deseo de parte del Señor. Lean Eventos de los Últimos Días. Y algunos se confunden. Algunos se confunden y no ven que está tan claro en la inspiración que en 1901 hubo un asunto en el que Dios estuvo de acuerdo y complacido, y que hubo un asunto en el cual se avanzó, pero que en el asunto fundamental, en lo capital, en lo mejor, no se avanzó. En 1901 ocurrieron saludables cambios administrativos. Y en la misericordia de Dios, la hermana White escribe que hubo ángeles que estuvieron caminando por esos pasillos. Cambios administrativos, pero luego ella dice,
pero no se hizo la obra que Dios esperaba que se hubiera hecho. Y ahí es donde está registrada ese sueño que ella tuvo, de lo que pudo haber sido, donde ella vio una escena en Battle Creek y vio lo que ocurría y las escenas de arrepentimiento y todo lo demás, y lo que ocurrió, y escuchó una voz que dijo: esto que está ocurriendo es la lluvia tardía. Y cuando ella despertó, recibió el terrible chasco de que era un sueño, pero el Señor le dijo claramente: esto es lo que pudo haber sido. Esto era lo que yo estaba esperando que ocurriera, y eso no ocurrió. Fueron cambios administrativos, cambios mecánicos, cambios de lo que es el rodaje de las cosas. Muy bien. Aquí estamos nosotros, hermanos. Y el Señor nos está llamando hoy más que nunca antes a entrar en el movimiento. Hay palabras que no nos gusta usar algunos, y muy bien, son difíciles de usar, y debemos usarlas en el amor del Señor, porque no nos gusta escuchar. Ese término apostasía suena pesado, ¿verdad? Suena difícil. ¿Sabemos qué es el alfa de la apostasía? ¿Sabemos qué fue? Porque ya estamos hablando de lo que fue. ¿Sabemos cuál fue el alfa? ¿Sabemos cuál es la omega? Algunos se especializan en detectar el omega de la apostasía con todos los detalles y con los puntos y las comas de las doctrinas y de algunos aspectos, y eso es importante, por supuesto, pero nos especializamos en menudencias para ver cómo detectamos el omega de la apostasía, y no nos damos cuenta que estamos nosotros promoviendo la apostasía al no estar en el movimiento. Y algunos apuntan la apostasía a algún lugar, y los unos la apuntan a la apostasía y dicen que el omega es la organización, y otros dicen que el omega son los movimientos de sostén propio. Y no nos damos cuenta que todo el que no esté en el servicio, todo el que no esté en el movimiento del pecado a la santidad, en el movimiento que lo saca del yo y que lo conduce del yo a la desaparición del yo, no se da cuenta que el que no esté en el movimiento que lo está conduciendo de la muerte a la vida, ese está en la omega, ese está en la apostasía. No interesa si es organizado o desorganizado o ultraorganizado, no interesa si tiene tesorerías, protesorerías, con lo que sea, no interesa. El que no esté en el movimiento de la impureza a la santidad, de la muerte a la vida, del yo a la desaparición del yo, está en la omega. No interesa dónde se reúna. Hermanos, gracias al Señor porque Él nos da su palabra. Y estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor, porque los ha traído a ustedes aquí para continuar en el movimiento a unos, yo no sé cuáles, el Señor sabe, y para que entren en el movimiento otros. ¿Quiénes? El Señor lo sabe. Y si usted le pregunta al Señor de todo corazón, va a poder, sin lugar a dudas, tener la respuesta y saber si está en el movimiento o no está en el movimiento. Si está en la omega o está entre la gente que se está saliendo de la odisea. El que se quiera salvar le toca salirse del estado laodicense. Le toca salirse de la odisea desde el punto de vista espiritual. Escúchenme bien.
Yo estoy hablando de cosas y de formas y de lugares y de atrios y de templos y de cosas. Estoy hablando desde el punto de vista espiritual. La Biblia es sumamente clara. El que no se salga de la tibieza, ¿qué le va a pasar? Y ayer lo comentamos. ¿Qué va a pasar? Igual que el babilonio. Al lago de fuego donde arden, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta. Y el babilonio y el laudicense. Todos allá mismos. El laudicense que no quiso entrar al movimiento del pecado a la santidad y del servicio, Así es que me alegra mucho, hermanos, y creo que ustedes también deben estar felices, porque el Señor nos trajo y nos da otra vez la oportunidad de entrar al movimiento o de seguir en el movimiento. Y hemos estado en movimiento. Se retardó el almuerzo, pero ustedes estaban en movimiento, haciendo unas cosas físicas que tienen su lugar dentro de este marco espiritual. Y estoy muy feliz porque mientras ustedes estaban en eso, y lo comento solo para la confirmación de ustedes, mientras tanto, yo tuve un privilegio, de esos privilegios que brinda el movimiento. Tuve el privilegio de bautizar un hermano. Bautizar un hermano que el Señor lo tocó de manera muy especial. Fui tremendamente enriquecido con ese acto. Cosas propias de qué? Del movimiento. Y pudimos así entonces confirmar que el Señor está orando y que cada uno de nosotros podemos y debemos entrar en el movimiento donde estamos. Hermanos, hay desafíos y déjenme ir terminando mencionando algo más. Volvamos otra vez a Éxodo, el capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y ahora aquí el Señor dice algo que como que no guarda lógica y relación con lo que está hablando. El versículo termina diciendo, porque mía es toda la tierra. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? Si diereis oído a mi voz, nosotros creemos que oír es escuchar un ruido y que entre un sonido aquí. Ese no es el oír que dice aquí. ¿Qué es el oír que dice aquí? Obedecer. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Repito, esa última parte, mía es toda la tierra, ¿qué tiene que ver con la lógica del versículo? ¿Qué tiene que ver? Cuando el Señor creó al hombre, ¿en dónde lo puso? En el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Cuando el Señor llama a ser un reino de sacerdotes, eso implica una entrega completa a Él. Y el Señor entonces le dice, mía es toda la tierra. En otras palabras, no os afanéis, ¿por qué comeremos? ¿Qué vestiremos? No os afanéis. Mía es toda la tierra. ¿Y de dónde sale la comida? ¿Y de dónde sale el vestido? ¿Y de dónde sale todo lo que funciona mientras nosotros aquí caminamos por este mundo? ¿Cuál es la riqueza? ¿Cuál es la riqueza? ¿Lo que el hombre hace o dónde está la riqueza realmente? En lo que Dios hizo, la riqueza es la tierra. Entonces Dios le dice a su pueblo, acepte ser un reino de sacerdote, no se preocupe por la comida porque mía es la tierra. ¿Saben? Me encantaría mucho salir al campo hoy con lo que hoy entiendo. Pero bueno, pues ninguno nacimos aprendidos, ¿verdad? Y algunos hemos sido muy lentos. Quisiera haber entendido
hace mucho tiempo algo que, bueno, de repente escuché por ahí, que para salir al campo no se necesitaba comprar finca. Y no se preocupara por si tenía plata o no para la tierra. Sí, eso hizo como, imagínense. Es que resulta, ustedes han leído, y de hecho aquí en Bolivia sé que han habido experiencias, en todas partes del mundo las han ocurrido. Únanse 2 o 3 para salir al campo, parece que es algún consejo. En fin, hemos llegado a esas conclusiones. De pronto nos unimos 2 o 3 para salir al campo, para hacer un plan conjunto y para funcionar y todo eso. Y las cosas no funcionan. Y eso termina, en Colombia el himno nacional, hay un himno nacional que dice Ricaurte en San Mateo en átomos volando. Los que conocen la historia saben que fue un capitán en el tiempo de la independencia, que estaba en un depósito de pólvora y vino el ejército español y quería robarse la pólvora y él dijo, primero me muero, pero aquí no vamos a darles armas a ellos para que después las usen contra el pueblo, y le prendió fuego a eso. Imagínense, un cuarto lleno de pólvora y él adentro le prendió fuego en átomos volando, y así dice el himno nacional de Colombia, Ricaurte en San Mateo en átomos volando. Pues entre la gente que ha querido obedecer al Señor, pero con el yo por dentro, sin someterlo, hemos sacado el cuerpo a hacer obediencias y hemos ido a veces al campo 2 o 3, nos hemos reunido para hacer una obra y eso ha resultado como Ricaurte en San Mateo, en átomos volando. ¿Por qué razón? Porque todos somos señores, porque todos queremos mandar, porque ninguno quiere ser siervo. Y entonces, para yo ser siervo necesito un terreno donde mandar y que pueda tener autorización para mandar. Hermanos, yo conozco hermanos. Conozco, no son muchos, pero gracias a Dios cada vez van apareciendo más. Conozco muchos hermanos de quienes en todas partes quieren tenerlos y se los pelean. Se los pelean porque llegan a servir. Entonces no tienen un lugar, tienen 10, 20, 30, les sobra lugar. La gente que entra en el movimiento les sobra lugar. Pero mientras alcanzamos otras alturas, entonces, hermanos, recordemos lo que hemos escuchado aquí en las diversas oportunidades. Y animo a los hermanos de Cochabamba, de La Paz, de Santa Cruz, en fin. Los hermanos que por las circunstancias que ustedes las saben y Dios también, y eso es un asunto entre ustedes y Dios, que están en las ciudades. Entonces, si tan solo leímos en la inspiración, si tan solo abrimos nuestros corazones, ¿y qué más leímos? ¿Se acuerdan? Muy bien. Dígalo duro, hermano. La cita inspirada que leímos es, si tan solo abrimos nuestros corazones y nuestras casas, entonces fluirán raudales de vida. Mientras estamos en la ciudad, abran las casas. Pídale al Señor sabiduría para saber cómo. Y el Señor le va a revelar cómo abrir las casas. Quiten el letrero de la puerta que dice perro bravo, para que no entre ninguno. Sí. Y entonces estaremos entrando en el movimiento. Y el Señor nos moverá a otros movimientos más elevados. Hermanos, el Señor nos ayude. Y en las intervenciones anteriores estuvimos animando para que expresáramos eso. Por favor. Para que expresáramos eso. Mientras nos acomodan el tablero, les recuerdo, no sé si todos han escuchado, hay un efecto positivo en que nosotros afiancemos un pensamiento y hay efectos más
consolidadores cuando lo hablamos. Y pues hay efectos en nuestra mente cuando lo repetimos con frecuencia. Por eso fue que el Señor nos dijo orar sin cesar. Por eso es que usted no puede orar el sábado para el resto de la semana. Se necesita estar practicando eso, recordando eso. Se necesita que todos los días esté diciendo Padre Nuestro, que todos los días recuerde. Y diría, el Señor no se cansa porque todos los días le estemos diciendo Padre Nuestro. Entonces, hermanos, quisiéramos, y un servidor está muy feliz en esta reunión, porque ha experimentado el gozo del compañerismo con el Señor y porque he podido reafirmar esta decisión. Así es que, al igual que hicimos ayer, vamos a leer. Los que quieran. El que quiera. El que quiera, por favor, va a leer esta declaración. Y vamos a arrodillarnos luego para rogarle al Señor que afirme eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que a partir de hoy, por lo menos, entremos, si es que ese fuera el caso, o sigamos creciendo y subiendo en el movimiento cuyo destino seguro es la Canaán celestial. ¿Nos colocamos de pie? Estoy decidido a obtener la victoria sobre el yo. Estoy decidido a ocultar mi vida con Cristo en Dios. Rogaré al trono de la gracia, pidiendo poder y luz, a fin de que los pueda reflejar sobre otros y las almas puedan ser salvadas. Muy bien, hasta ahí habíamos leído, ¿verdad? Ahora, mire lo que viene. Sigamos leyendo. Anhelo el bien hecho, procedente de los labios de mi Redentor, que sonará como música en mis oídos. Por esto trabajaré, haré lo correcto, no importa lo que me cueste, y me será dada la corona de la vida en el más allá. Que el Señor selle estas palabras que hemos pronunciado. Vamos a arrodillarnos. Nuestro Dios y Padre, tú eres el único que conoces el real propósito que anima nuestras palabras y nuestros hechos. A veces nosotros tenemos una aproximación a ese conocimiento. Sin embargo, nuestro corazón es malvado y perverso más que todas las cosas. Nosotros mismos no podemos conocerlo. Pero venimos a ti en esta hora agradecidos porque tu palabra escudriña, porque tu palabra penetra en lo más íntimo y puede partir hasta los huesos y los tuétanos. Señor, que tu palabra corte en nuestra vida lo que necesite ser cortado. Y que podamos nosotros con la disposición completa permitir esa obra de gracia sublime y final en nuestras vidas. Nos has traído a este lugar con un propósito. Queremos no estropear tu propósito y confiamos en que el Espíritu Santo nos asistirá para que las decisiones que hemos tomado puedan ser evento y hecho en nuestra vida. Oh Señor, que al salir de aquí no ocurra lo de la parábola con las semillas que cayeron en el camino.
Esta tarde nos esperan los pájaros en el pueblo y nosotros somos los únicos que podemos impedir por nuestra decisión que la semilla que tú enviaste del cielo se pierda. Ayúdanos, por tanto, en esa dirección. Tú sabes que somos débiles. Ayuda a cada hogar aquí presente, los hogares que ya tenemos años de madurez. Oh Señor, el propósito y tu promesa de que los últimos años pueden ser los mejores y que esto puede ser así y debe ser así porque es tu plan, que se cumpla en quienes ya estamos del otro lado de la montaña. Ayúdanos a ajustar como parejas cualquier cosa que deba ser ajustado. Danos la sensibilidad frente al pecado. En tantas ocasiones, miradas, ademanes, expresiones con incomodidad, ni nos damos cuenta, pero ayúdanos a tener la sensibilidad para que frente a cada circunstancia y frente a cada acción de pecado podamos correr al trono de la gracia inmediatamente como nos pide la inspiración y de esta manera estar preparados en todo momento. Señor, la vida es incierta. No tenemos seguridad de mañana. Lo único que tenemos es hoy. Por lo tanto, queremos hoy renovar nuestra entrega a ti. Bendice también a los matrimonios jóvenes. Ayúdales para que los que tienen niños pequeños, luego de hacer la primera obra en sus corazones, se dispongan y se propongan como hogar a levantar súbditos para tu reino. Ayuda a quienes están en proceso y en este sentido, de manera muy especial, pedimos por nuestros jóvenes. Tú sabes todo lo que el mundo tiene para ellos y cómo cuando ven el esplendor del mundo, sus sentidos son hechizados. Que tu palabra, morando en su corazón, al ellos tomar la decisión de hacer de ti lo primero en sus vidas, pueda quebrantar el hechizo con el que Satanás quiere enredarles. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Oh Señor, gracias por haber extendido tanto el tiempo de misericordia, por haber ordenado a los ángeles que no suelten los vientos, mientras tú nos sellas a quienes por tu gracia y por tu amor hemos decidido lo que hemos leído en esta hora. Gracias por tu bondad. Sabemos que el que comenzó la buena obra la terminará y confiamos por fe, no porque merezcamos nada, sino por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu gran deseo de salvación. Confiamos en que terminarás en nosotros la buena obra. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Permítanme, hermanos, por favor, regálenme 2 o 3 minutitos. Algo que en la oración recordé y no quiero dejarlo pasar. En la palabra del Señor hay un día de oportunidad. ¿Cuál es? Hoy. De la vida nosotros no sabemos nada. En Colombia hemos tenido la siguiente experiencia. Para el Congreso del 2010, faltó mi hija. Faltó en 2009, el último Para el último Congreso del 2009 faltó una flauta ahí en la orquesta de jóvenes en el Congreso. Luego, para el siguiente Congreso, faltó un hermano que en pleno vigor, aunque tenía 70 años, pero era había sido un hombre y tenía una constitución muy fuerte, todo eso, pero también faltó. Hicimos una apelación el último día y dijimos lo que puede decir cualquiera. No sabemos quién faltará,
el próximo congreso. Y efectivamente en el próximo congreso, que no se pudo realizar, que iba a ser ahora en enero, faltó una hermana que hace 20 años dejó la ciudad, salió al campo, vecina nuestra, 20 años estuvimos viviendo juntos, en vecindad y en servicio y en trabajo y todo eso. La hermana estaba muy cómoda ahí en su finca, una casa muy buena, con toda la tranquilidad, y en una edad ya bastante madura, decidió que era tiempo de amonestar las ciudades, no por los que viven en ellas y han vivido todo el tiempo, sino por los que las visitan y pues dedicar un tiempo a la ciudad. Se fueron a establecer con su esposo en un lugar de un clima donde la temperatura a veces subía a 40 grados. Y en esas condiciones, pues el trabajo extenuante de un restaurante es muy exigente. Y nosotros vivimos en un clima como Cochabamba cuando está así no tan frío. Y allá pues no hay tantos cambios, allá no tenemos estaciones. Así es de que el clima, cuando hace mucho frío, mucho, baja la temperatura a 13 grados en alguna época del año. De resto tenemos temperaturas entre los 16 y 24 grados, agradable. En ese clima estaba la hermana y se fue para servir a unas temperaturas muy altas y todo lo demás. El 4 de noviembre iban para Barranca a tener una confraternidad familiar por una hija que había venido de Estados Unidos, y estaban ahí parados en el carro en que iban para esperar el peaje, y vino un bus, lo golpeó y en resumen mató a la hermana. Ella alcanzó a estar 12 horas viva, pero consciente unas 2 horas o 3. Y la hermana murió. Faltó. Bueno, hay una serie de detalles que podría agregar, pero yo creo que es suficiente. Con esto lo que queremos decir, hermanos, es esto lo hemos escuchado muchas veces. Y siempre uno, pues, dice de dientes para afuera que eso a cualquiera puede suceder y todo lo demás, pero en el fondo como que no creemos que a cualquiera nos puede ocurrir, ¿verdad? Entonces sencillamente cuento eso, porque allá en cada congreso nos está faltando alguien, en cada congreso. Confiamos en que hay gente que está preparada y que el Señor entonces le está recogiendo. Confiamos en que eso es la esperanza, solo Dios sabe. Así de que, hermanos, entonces el día es hoy. Y el día de entrar en movimiento es cuando es hoy. Y no se preocupe si no ha escalado no sé qué alturas. Usted entra en el movimiento. Si yo entro en el movimiento en este momento, puedo morirme al salir de aquí, igual que el ladrón. El ladrón entró en el movimiento en la cruz y apenas duró, ¿cuánto? Unos minutos, de pronto un par de horas, no sé cuánto duró el ladrón en el movimiento, pero estaba en el movimiento y el Señor le dijo, eso es lo que cuenta. Lo demás lo cubre la sangre de Cristo. El Señor le bendiga. Ha sido un placer verles y el Señor sabrá cuándo pueden vernos otra vez.